estas mujeres jóvenes talentos, para mí, significa una propuesta muy interesante, muy significativa desde la administración pública, porque de una u otra manera pone a la ciudad a pensar de una forma diferente, permite generar otro tipo de opiniones en la ciudad de Medellín, en las y los ciudadanos, porque ya volcamos nuestros ojos sobre conceptos diferentes a la hora de analizar a una persona o de mirarla o de valorarla. Entonces, cambiar un reinado internacional de las flores en el que se invertían muchos millones, cambiarlo por invertir en las ciudadanas de Medellín que están gestionando y que están haciendo cosas desde sus comunidades, me parece que es supremamente reivindicador de lo que está haciendo la mujer medellinense hoy en día. En el proyecto hemos trabajado todo lo que tiene que ver con elaboración de blogs, de lo que tiene que ver con fotografía, edición de video y otras cosas pues, de internet. Y me parece muy importante porque eso permite a las mujeres tener acercamiento con las tecnologías de información y comunicación, además pues porque rompen con esa brecha digital que tienen en este momento, además por el sector donde estamos, que no tenemos pues, como mucho acceso a ese tipo de conocimiento. ¿Cómo contamos las historias? A través de herramientas como estas. Entonces, el viernes, por ejemplo, vamos a dar un programa muy sencillo que se llama Movie Maker, que nos permite unir clips de video, que nos permite unir fotografía, pero todo pensado de una forma muy sencilla, muy amena, muy práctica, al alcance de todos. Y pues, ¿por qué? Porque estamos trabajando básicamente es con ese eje transversal del periodismo ciudadano, una labor informativa desde yo como persona que quiero contar algo y que puedo informar así no tenga el título de periodista. ¿Cuántos años tiene San Cristóbal de fundada? Bueno, San Cristóbal tiene muchos años. Además es una cosa, son los viejos. Aquí han vivido sus abuelos. Sí, los abuelos ya murieron todos. Mucha gente conoce internet, pero no conoce los blogs y no les interesa eso, y es una forma de uno expresarle al mundo lo que está sintiendo, y más nosotros las mujeres que somos como tan vulneradas. Entonces es una forma, un grito más unido. El plano americano también, ya algunos van ahí también, ¿cierto? Es el que se muestra desde las rodillas hacia arriba. Ese surgió especialmente de los americanos con la época de los vaqueros, de esas películas de vaqueros que se fundaban las armas y disparaban. Entonces ese se volvió muy popular y quedó denominado así. Los objetivos del programa Mujeres en Inclusión Digital es la adquisición de nuevos conocimientos, de nuevas herramientas que nos permitan pues visibilizarnos dentro del mundo virtual, en otros países, ejemplo pues a través del blog, a través de los videos que podamos realizar dentro de la comunidad. El proyecto pues se trata sobre la inclusión juvenil de la mujer en lo digital, y entonces hemos aprendido blogs, videos y la fotografía. Es súper chévere estar acá, se han aprendido muchas cosas. Yo quedé maravillada con la fotografía estenopeica, pues ver como con un tarro, con un huequito puedes tomar fotos tan espectaculares. Y en el blog pues ahí vamos, porque Cata tiene la idea de que nos metamos con lo de Global Voices y aprendamos pues sobre todo eso. Y lo del video fue muy chévere porque pues cuando estábamos acá en el parque buscando qué íbamos a grabar y todo ese proceso, toda la producción fue pues súper chévere, y las personas con las que están acá tienen muchos conocimientos y nos dan la oportunidad de fuera de tener personas que nos enseñan poder hacer grandes amistades. Entonces ya, ¿no quieren ayuda nadie más? No. ¿Usted para allá pues? Hágale. No. Ay, qué ca- Listo, entonces bueno, vamos a tomar allá. El tener dos grupos trabajando paralelamente es bien interesante porque permite ver la dinámica tanto en parte central como en esta parte de San Cristóbal, que está un poco más cerca de lo urbano, ¿cierto?
Entonces ahí estamos aprendiendo muchísimo, animando a la gente, tratando de hacerlo lo mejor posible, porque finalmente pues ese es el objetivo. Y pues junto con los talleres hemos propuesto un ciclo de cineforos, una salida de sensibilización para lograr pues también generar como un encuentro de las y los participantes consigo mismos, y en ese proceso estamos. Las actividades, el primero fue la de fotografía, vino Frankie, nos explicó pues todo lo de la cámara, las formas en las que se podía tomar la fotografía, y salimos acá al parque para tomar fotos y ya todo eso lo entregamos a Cata. Después estuvo lo de blogs, que nos dieron una sección, vino Luigi y compartió con nosotros sus conocimientos. Después hicimos la de fotografía, otra vez hicimos después video. Me di cuenta de este curso y empecé a meterme más en este cuento. Pues me ha gustado mucho lo que es fotografía, que capturar la imagen, la esencia de las personas. A medida del tiempo las mujeres van aportando de lo suyo y se van capacitando. Pues es muy bueno que las mujeres lleguemos a un punto muy alto en la sociedad. Yo creo que estos proyectos son muy importantes para la mujer y para la juventud en general, porque nos da la posibilidad de explicar lo que nosotros sentimos, la forma en que nosotros visibilizamos las cosas que se muestran en nuestra sociedad, y que en ocasiones no se nos da la oportunidad de expresar lo que pensamos ante las cosas que se desarrollan en nuestras localidades, en nuestras ciudades, en nuestro corregimiento. Y entonces esto nos da la posibilidad de decirle al mundo qué es lo que nosotros pensamos. Este proyecto de mujeres e inclusión digital me parece muy importante porque, como lo había dicho, le permite a los y las jóvenes, y pues principalmente a las mujeres, tener un acercamiento con las nuevas tecnologías y estar como inmersas en un mundo nuevo, un mundo con muchas posibilidades. Que esos proyectos se sigan ejerciendo pues en la comunidad, como para crear otros vínculos con otras comunidades, para que siga pues visibilizándose nuestra comunidad, que no solamente pues es guerra, sino que también hay otros modos de vivir, de sentir, de expresarse, y que mucho mejor pues que la fotografía, pues que el video, otras formas de expresión, otras formas de sentir y otras formas de vivir. A futuro yo creo que el taller lo vamos como a aprovechar mucho nosotras las mujeres, es como a capturar como cada instante de nuestra vida, a aplicar como todos los conocimientos en fotografía, en blog, de que la tecnología como que no nos atrofie, no nos estropee, porque a veces nos vemos como todas como sin saber para dónde coger, como yo qué hago con esto y esto con qué se come, pero no, a veces es muy importante como aprender cada herramienta, qué se hace pues con cada una, y creo que eso es muy importante para nosotros las mujeres, que no hemos tenido como esa oportunidad de la tecnología. Me di cuenta que finalmente los equipos públicos desde los que se puede acceder a internet acá han sido usados y están siendo usados básicamente para acceder a chat o a juegos, cuando internet es una herramienta que tiene demasiadas cosas de las cuales podemos tomar parte como para visibilizarnos tanto como personas como para visibilizar nuestros territorios. Entonces están los blogs como forma de visibilizar lo que escribís, están portales como Flickr, donde puedes subir tus fotos y recibir comentarios. Hay muchas cosas que permiten pues como construir contenido local y publicarlo allí. Entonces eso me llevó a pensar en por qué no replicar lo que se ha hecho desde Hiperbarrio, pero con mujeres, ¿cierto? Porque aunque no lo creamos, pues todo el sistema pues de patriarcado sigue influyendo mucho pues como la educación de nuestra sociedad. Creo mucho en la capacidad de una cámara para transformar vidas, creo mucho en la capacidad de la escritura para cambiar pues como formas de ver las cosas y de construir
muchos imaginarios que tenemos, porque finalmente el ver la vida a través de un lente y el escribir permite reencontrarnos con nosotros mismos, y en tanto nos expresemos somos mejores personas y pues somos seres humanos más libres, y siendo más libres somos de una u otra forma mejores personas.